Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con Allen Gay. Hoy estamos con Alejandra. Me llamo Allen Gay. ¿Te llamas Allen Gay? Sí. Yo pensé que era tu nombre de Instagram. No, es mi nombre, pero voy por Ale acá porque es más corto. Oh my God. Me ha pasado muchas veces, Ya, no te preocupes. Es mi ¿De dónde nombre viene? oficial, es mapuche. Ah, Me pasa más de lo que crees. perdóname. Es que yo, Ale. Sí, Ale, po, ¿no? es lo más normal. Como pudieron ver, la Ale lleva harto tiempo aquí en Corea. Ha pasado por Working Holiday, D4, estudiante de idioma, y ahora tienes la beca GKS, sí. que pasa por estudiante de idioma y después universitario. Hoy nos vamos a enfocar más en estudiante coreano porque es una experiencia que no hemos tenido en este canal. ¿Qué te ha parecido Corea? A mí la verdad me encanta, pero sobre todo por la seguridad. Esto es como lo que más se llena. Si bien yo llegué como por la cultura coreana, el Hallyu, el K-pop, yo llegué acá y dejé de escuchar K-pop. Yo la verdad sí escucho harta música coreana, pero K-pop ya no tanto. Ya. Pero fuera de Como eso, alternativo. sí, entonces igual disfruto harto eso como de poder estar acá y ver conciertos que yo sé que nunca llegarían a Chile. Claro, porque es el tipo de música que no es K-pop, no hacen tantos No conciertos llega. en el mundo. Entonces me encanta como poder vivir en un lugar seguro y más encima disfrutar de algo como los conciertos, que es algo que a mí me encanta, en verdad. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Corea? Yo soy muy de cafecito. Ya. Y acá la cultura de café es igual otro nivel. Entonces yo con mi cafecito, llevarme algo como para hacer en el café, si es que voy sola. Journaling, leer, dibujar. Dibujar. Además que aquí es muy común ir a un café solo. No necesitas estar con un grupo de gente. Igual puedes ir como 5 personas o 10 personas a un café, pero también puedes ir solo. Solo. Y puedes ir varios, o sea, quedarte ahí 10 horas. Varias horas, eso me encanta. A menos de que sea un café popular y ahí te dicen 2 horas máximo. Así que también me gusta eso como, ponte tú para estudiar, no me gusta que esté demasiado silencioso. Me pasa lo mismo. Entonces, un café, perfecto. ¿Qué es lo más difícil de vivir en Corea? La burocracia. Yo creo que todos los trámites acá es muy difícil porque en Chile es todo muy fácil porque la mayoría son online, que el banco todo lo podéis resolver por la página. En cambio acá, como extranjera sobre todo tiene que ser presencial porque si no es por teléfono y ¿quién tiene nivel de coreano? Literal, como money please. Literal, se resuelve mucha la cosa por teléfono. Entonces, si no tienes un coreano avanzado, hacer trámites por teléfono es muy difícil. Entonces, eso te lleva a que tiene que ser presencial. Y lo otro es que los primeros meses que uno llega, cuando no tenéis teléfono o no tenéis tu ID, es imposible hacer cualquier cosa. No se puede hacer nada reservar. A veces, por ejemplo, voy a abrir mi cuenta de banco. No, tienes que sacar el teléfono primero. Voy a sacar mi teléfono. No, tienes que tener el ID primero. Sí. Si no tienes el ID no puedes hacer nada porque está todo conectado y para meterte a los sitios web o para sacar... Para comprar hasta cualquier cosita por internet, validación de identidad. ¿Y cómo validas tu identidad? Con el teléfono. Es como para los chilenos el root. Es ese nivel de importante. Recomendación, saquen al tiro la hora para ir a sacar el ID y después teléfono y banco al tiro. Primera semana, sí o sí. ¿Qué ciudad fuera de la capital recomiendas? Mira, a mí me encanta vivir en la ciudad, pero para pasear me carga la ciudad. Entonces yo soy de ir a pasear a la playa. Entonces me gusta mucho Jeju y me gusta mucho Gangnam, ahí como para el mar del norte-sureste. Gangnam son 2 horas y Jeju son 2 horas, pero en avión. Entonces me gusta porque Gangnam, uno es muy fácil llegar, el mar es precioso, no es tan caro como uno podría pensar, pero no hay mucho que hacer. Es como ir a la playa. Ir a la playa a descansar, tomar café, comer algo rico. Pero así como si queréis pasear, Jeju le saca mi pata. Porque es que Jeju, como es una isla, es como vida de isla. Y tiene como todo lo cultural también de Jeju, onda podéis ir a ver a la Genio, podéis ir a los museos, si eres bueno para el hiking, ir a Hallasan. Sí. Yo no. A mí yo voy por los cafecitos y la playa. Yo voy de vacaciones, yo quiero descansar, no subir 9 horas un cerro.
Yo he ido a Gangnam, pero fui en invierno, entonces no fui a la playa como tal, como a bañarme, pero era muy lindo el ambiente. Tengo un blog de cuando fuimos a las Olimpiadas de juveniles que fueron allá, así que lo voy a dejar aquí. Tendremos que ir este año a la playa. ¿Eres fan de la comida coreana o ya te cansaste? No, ¿cómo? Ya. ¿Cuál es tu comida favorita de aquí? Hoy. Antes te habría dicho el kimchi jjigae, pero el galbitang. Básicamente, cazuela chilena versión coreana. Es una sopa de carne, entonces es básicamente una cazuela porque tiene el huesito, la carne. Le falta el choclo. Le falta el choclo y la papa. Eso me encanta, yo podría comerlo todas las semanas. ¿Se lo recomiendas a la gente? ¿Crees que es algo fácil de...? Sí, full, sobre todo porque no pica. Entonces es muy fácil que a cualquiera le gusta. Consejo para los que quieren venir como tú a estudiar coreano. Lamentablemente el consejo es vengan con plata. Y yo sé que lo dicen harto, pero es muy caro vivir en Corea. Y cuando uno viene a estudiar coreano, al principio no se puede trabajar. Entonces tienes 6 meses en que sí o sí o trabajas. De ilegal, no recomiendo, ojo. O te inscribes para poder solicitar tener un trabajo part-time. Y ahí el sueldo es bueno, es como 1.200.000 de won mensual. Y con eso te da para vivir con moderación. Sí, ajá. Con moderación. Entonces, si no tienes ahorros, no te va a dar como para pasear, salir a comer comida rica. Cuando uno tiene ese monto como solo de sobrevivencia, termina ahí comiendo en la convenience store. Comparado con otras experiencias que hemos escuchado en este canal, cuando estás estudiando coreano, que además de vivir, tienes que pagar el curso de coreano, que también es caro, o no sé si caro para lo que es, pero es harta plata. Sí. Y después tienes que pagar tu departamento, la comida del mes a mes y todas esas cosas, comparado con la Working Holiday, que uno llega al tiro con el permiso para poder trabajar y puedes encontrar como diferentes opciones o arreglártelas de una mejor manera. La Ale estudió en el Instituto de Coreano de Yonsei. ¿Qué tal tu experiencia y si lo recomiendas? Mira, a mí yo tuve muy buena experiencia, la verdad, en Yonsei. Ese Instituto de Coreano de Yonsei es el mejor de Corea. El nivel es muy alto y es muy académico. Entonces, si tú quieres venir como a vivir la vida en Corea, aprender coreano conversacional, los primeros 3 niveles son un poquitito más orientados hacia eso y te permiten llevar una vida como un poquitito más para divertirte. Pero ya después en adelante se pone muy avanzado el nivel. Para que te vaya bien, vas necesitando ir aprendiendo hanja, que son los caracteres chinos que se usan en el coreano. No necesariamente escribir el todo, dibujito pero ni nada, saber lo que significa. Sino como decir, no sé, y cómo se ramifica al coreano que se usa ahora. Claro, como que el dong es el movimiento, entonces un dong es ejercicio, ¿cachai? Sí. Entonces todas esas cosas, pero a nivel avanzado. Y leen artículos y totalmente. Yo tuve que escribir una tesis como examen del último nivel. Me muero. Y yo hice un estudio comparativo entre la tasa de natalidad de Chile y Corea. Entonces depende de lo que uno quiera. ¿Para qué quieres estudiar el coreano? Exactamente. Si quieres como vivir la experiencia, mejor como nivel 1, nivel 2, que son 6 meses, porque son 10 semanas. Sí, cada uno. O ir a una universidad que se lo tome menos en serio. Exactamente. Yo he escuchado que Sogan es bueno porque sales hablando al tiro, te hacen hartas como clases en que tienes que conversar con tus compañeros y te enfrentas a situaciones reales. De Koreode, en la Universidad de Corea, también he escuchado como que es un poquitito más conversacional, pero Yonsei es muy académico. Si por ejemplo tu objetivo es dar el topic, como tener buen nivel de topic, Yonsei es muy buena para eso. Porque aprendes vocabulario muy específico. Las clases son de muy alta calidad, siempre sabes el programa, es todo muy organizado y estructurado. Entonces para el MBTI tipo J es muy bueno. Para los que no sepan, yo también fui al curso de coreano de Yonsei 1 año y medio, pero no me fue tan bien porque no me gusta estudiar y necesitaba mucho estudio fuera de la clase. Y yo soy de trabajo en la clase, además de que, bueno, a mí me tocó todas las clases online porque fue durante la pandemia, pero también sentía que en la clase entendía todo, pero tenía que
ponerle al menos 3 horas fuera de la clase estudiando para tener un buen nivel, para llegar a la prueba y pasar de nivel y todo eso. Para mí no funcionó, quizás para ustedes sí, pero vean todas sus opciones antes de elegir. Eso es importante igual porque yo, por ejemplo, yo tampoco soy muy estudiosa, pero yo te diría que igual estudiaba unas 8 horas a la semana para poder aprobar. Ni siquiera como para ser la alumna estrella. Del nivel 3 en adelante, es que además la nota depende de 2 pruebas, la del midterm y la del final. Te pasan materia todos los días, por lo menos 20 palabras de vocabulario, 2 gramáticas, y después llegas al midterm y das la prueba de todo eso. Y después ya asumen que tú sabes eso y en el final empiezan a mezclar cosas de la nueva materia más lo anterior. Como te meten tanta información, a mí se me iba así por el otro lado. Sí. Yo ahora en el nivel 6 veíamos 600 palabras más o menos por examen. Entonces todo el nivel 6 vimos 1200 palabras. De hecho, en mi experiencia, estaba en el nivel 3, o sea, era mi segunda vez en el nivel 3, y me empecé a estresar tanto que tenía pesadillas y me salió urticaria acá en el brazo por el estrés. Así que me salí, le dije a mi profesora, no quiero reembolso, nada, déjeme quedarme en Corea, pero me voy a salir de la clase antes del midterm porque no aguanté. Es que es durísimo, en verdad. Uno dice así como la experiencia de voy a hacer algo fácil en Corea, estudiar idiomas, pero no es fácil. Es que además siento que uno lo compara como con la experiencia de ir a estudiar inglés. Y eso, uno primero que ya tienes inglés en tu cabeza, de que lo escuchas en las canciones, en la tele, en todo, entonces está en tu cerebro. Y cuando ya llegas se te suelta. Pero aquí tú no sabes nada de coreano, y aunque lo escuchas en el K-pop, reconoces algunas palabras, pero no tienes nada de la estructura gramatical. Total. Y la soltura para hablar. Claro. Eso es algo que toma harto tiempo. Y yo, de hecho, si bien yo salí hablando coreano del instituto, yo llegué hablando un poquitito. Si bien yo no hablaba bien, yo podía decirte, solo usando mi nivel de coreano, lo que yo necesitaba. Ahora yo digo, hola, buen día, una tacita de este café en particular, por favor, y lo voy a tomar acá. Pero en ese tiempo era como, hola, café, café, gracias. Claro. Depende de tu nivel, de cómo lo usas al día a día. Porque yo también fui a estudiar inglés en Estados Unidos y la experiencia era mucho como amigos. Claro. Hacían como eventos después, actividades después de las clases, como de vamos a un café a jugar juegos de mesa para que se suelten hablando inglés, ¿cachai? Pero aquí siento que falta esa modalidad. Hay actividades culturales como que reemplazan una clase para ir a una de cocina, una de instrumentos, pero como que no tienen apoyo. Por ejemplo, nosotros teníamos Language Assistants, que eran estudiantes de la universidad, que tomaban 1 hora de tu tiempo y hacían como actividades como juguemos al bowl y que uno tiene que adivinar la palabra. Entonces eso te soltaba mucho más. Mucho, sí, po. Si lo pasas bien, aprendes mejor. Exactamente, y eso... La verdad es que en Asia... No nada. Aquí es como, toma esta lista de palabras, apréndetelas y después úsalas en una oración. Sí. Eso con la experiencia de estudiar coreano. No es tan fácil como parece. No. Uno llega con la mejor, así como, voy a terminar hablando coreano. Y después como, ayúdenme, así con tics. No extraño eso, porque en mi caso yo hice curso coreano y después Working Holiday para poder quedarme más rato. Y tú lo hiciste al revés. No sé si fue muy duro el golpe entre como Working Holiday. Sí, porque Working Holiday yo me vine con harto ahorro, entonces yo no... Yo hice el Holiday, no hice el Working de Corea, ¿cachai? Aparte yo no vivo en la misma ciudad donde está Yonsei. Claro. Yo vivo fuera de Seúl, que es muy barato. Es muy lindo, entonces yo vivo cerca del mar, entonces yo me demoro como 1 hora y media hasta llegar al instituto. Eso significa levantarse temprano y llegáis cansado a clases. Sí. Para mí valió mucho la pena eso, pero versus la Working Holiday, que era como a veces... Hoy día no voy a hacer Hoy día no me voy a levantar. Claro. En Podría ir a Japón. Tú te haces en la Working Holiday tú te haces tu propia estructura, por ejemplo, dependiendo de lo que necesites, porque me falta plata, voy a trabajar. Claro, voy a hacer un trabajito. Necesito mucha plata o necesito poca plata. Mucha plata te ponía a trabajar todos los días o lo máximo que se puede, o
no necesito tanta plata, voy a hacer un part-time job aquí, voy a hacer este trabajo acá. Piden gente que haga pruebas de maquillaje o pruebas de una crema. Esos trabajitos cortos, recibís tu dinero y listo, me voy a Japón. Claro. Con el estudio de coreano tienes que preocuparte de las notas y de la asistencia. Faltas, bueno, en mi caso eran 40 clases o 50. Tienes que tener 70% de asistencia. 80% de asistencia. Lo subieron. Entonces yo, por ejemplo, podía faltar máximo 10 días al semestre para no reprobar. Igual en 3 meses, o sea, te enfermáis, 2 días fuera. Sí, o ponte tú. Tengo que ir a inmigración, yo tuve que ir a inmigración y tuve que ir más de una vez. Entonces, en estas puras últimas 4 semanas, falté 2 veces para inmigración. Sí. Y si no, tienes problemas para la extensión de la visa. Sí. Creo que este es el video más real de... Si quieren venir a estudiar coreano, piénsenlo bien. Pero fuera de eso igual es muy bacán. Sí. Y de que podéis aprender harto. Quizás uno no va a aprender como latina. No es rápido, no es un proceso rápido. Y no vamos a aprender todo lo que esperan que aprendemos. Pero se puede, po. Sí. Igual uno va a estar un escalón más bajo que los chinos, los japoneses. Sí, de todos modos. Y a mí lo que me gustó también fue que pude tener compañeros de diferentes países y de diferentes edades. Tenía una compañera de 17 y yo tenía 27. Y dije, tenemos 10 años de diferencia, pero estamos en el mismo nivel. Igual la mayoría siempre son entre 25 y 30, siento yo. Ese es como el rango average. Como sobre todo 25. Sí. Por ahí, peri 25. Eso es como lo que más hay. Terminé la universidad, voy a ir a hacer algo loco. Justamente. A veces muchos compañeros preparando para entrar a la universidad. Al Daehakwon, que es como la escuela de posgrado. En tu caso, tú ahora postulaste a la GKS, que es la beca del gobierno coreano. O sea, la postulaste a través de Chile. Sí, yo lo hice estando acá. Claro, eso es a través de la embajada coreana en Chile y de cada país en caso de... ¿La entrevista la hiciste online o tuviste que ir? Fue online. Ya. Sí. Antes era presencial, pero desde los últimos 2 o 3 años ya es online. Es que igual hay gente de Punta Arenas que quiere aplicar. ¿Y ese proceso de aplicar a la visa, cómo fue? ¿A la beca? Sí, a la beca. Es estresante y es caro. Ya. De nuevo, todo... Plata. Es mejor cuando tenéis plata, lamentablemente en este sistema. Pero yo igual pagué una asesoría, porque yo no sabía nada sobre la beca y me quedaba relativamente poco tiempo para postular. Entonces hice una asesoría con una chica que ya había recibido la beca. Me enseñó cómo hacerlo, porque la información está en coreano en general y no es mucha. Entonces me enseñó cómo buscarla en No me hubiera inglés. imaginado que estuviera en coreano si es para gente extranjera. O sea, no de la beca. La información de las universidades tiende a estar solo en coreano. Y me dijo, mira, como para que tengas más éxito, es mucho mejor tener examen de coreano y de inglés aprobado. Pero aparte de eso, la traducción de los documentos. La postilla es gratis, pero tienes que hacer fila. Pero la traducción es cara. Entonces, si lo haces como por la vía estatal, más encima tienes que... Es como ir al consultorio. Tienes que llegar temprano, primera hora, a sacar números. Entonces es un proceso muy estresante. Me imagino. Que yo como sabía que yo iba a postular, yo lo hice antes de venirme a estudiar coreano. La preparación de los documentos. Entonces yo lo hice en Chile. ¿Pero y no tenían vencimiento? No. O sea, la traducción y eso la traducción eso no caduca. Así que eso lo hice como con mucho tiempo, porque todo eso al final te sirve para hacer esos trámites y yo, gracias a eso, lo pude lograr hacer desde acá. Y rápido, o sea, relativamente como al tiempo del límite. Para mí fue muy bueno haber pagado la asesoría, porque yo no sabía nada. Aquí es un personal statement, que es como tu carta de presentación y de por qué quieres la beca y todo. Y ahí me dieron tips así como de, mira, si tienes esa dificultad, claro, no es problema que la pongas, pero tienes que ponerla de modo que muestres lo que Mi mayor problema es que siempre digo la verdad. Claro, soy demasiado perfeccionista. Claro. Y fue estresante igual los plazos y... Me imagino, además de que después como llaman de todo, esperar. Y solo esperar. Hasta que de repente me llegó un correo como, felicitaciones, has pasado la primera ronda. ¿Cuántas rondas son? 3. 4 creo. La primera ronda es como dentro todos los de la papeles. Primera ronda. Claro, es como los aceptamos y fuiste aceptada para que te entreviste la embajada de Corea en Chile. 4 personas se pueden ganar la beca. Entonces postulan, no sé, 80, 100 personas
y nos entrevistaron a aproximadamente 20, saqué yo la cuenta. Ya. Y después pasa un tiempo más largo en que te dicen como de, ya, pasaste la segunda ronda. ¿Y la segunda ronda es? La segunda ronda es el NIED, que es como la institución que da la beca en Corea. Es como... La embajada ya te aceptó, ahora lo vamos a mandar a Corea. Se manda a Corea y te dan el visto bueno. Sí, nosotros también la aprobamos. Y de ahí se va toda la universidad. Y ese es el último... Y esa es la postulación, es como que recién empieza tu postulación a la universidad. Bueno, pues felicitaciones, al final del día se logró. Es un proceso largo y el resultado final te lo dan el 30 de junio para partir las clases el 1 de septiembre. Entonces ahí tú comprando pasaje y todo. Sí, cuando la gente que está en su país, sí, pues. el 31 hay que ya estar acá. Sí. Y los pasajes se los compran para el 27 y 28 de agosto. Y tienen 29 y 30 para estar tranquilos. Oh my God. Y 2 días y como después faltan 20 días. Y después parte la beca, pues. Entonces debe ser horrible. Yo digo, menos mal que yo estoy acá. Sí, porque ahí tienen que hacer todos los trámites de... Todos los trámites. Igual como somos becarios, te ayudan. Nos ayudan. Ya. Lo normal sería hacer un año de coreano. Un año coreano. Y después empiezas la carrera como tal. Claro. ¿Tú estás posgrado? Sí, yo estoy postulada a un máster. En Chile diríamos magíster. Cuando uno tiene la GKS, tienes que sí o sí, durante el año de coreano, sacar TOPIK 3. Yo postulé a la GKS con TOPIK 3, entonces yo no lo necesito dar. Pero si uno quiere acortar el año de coreano a solo 6 meses, tienes que, antes de los 6 meses, sacar TOPIK 5. Y esa es una forma que uno puede de acortar el semestre, pero no es obligatorio. Y además te están pagando el curso de coreano. Claro, te pagan el curso y te dan como una mesada. Y en total todos serían 3 años. 3 años en total. Ya. Y después de todo eso, partimos con la sección ¿Estás tiki-taka para Corea? Yo te hago preguntas rápidas y tú respondes. Ok. Ya. Un plato sobrevalorado. El tteokbokki. Ah. Y es picante y bueno, hay mucha gente que masita le gusta. Pero masita y salsa picante. Pero me gusta en las alternativas. Me gusta el roce tteokbokki, que es como con crema. Ese me encanta. Un tourist place sobrevalorado. El Starfield del COEX. Bueno, sí. Esa librería, ¿tú entras? Es como el verdadero. Bueno. ¿Y esto es? Ok, let's go. Sí. ¿Canción coreana favorita o un artista que quieras recomendar? 2 cantantes favoritos coreanos son, bueno, uno es un grupo que se llama Jannavi, que me gusta mucho, es como rock indie. Ya. De ellos me gusta una canción que se llama Book, Walls and Dreams. Kumkwachekwapiok. Ese es el nombre en coreano. Kumkwachekwapiok. Y me gustaba también harto el cantante que se llama Sagong. Y es como música tranquila con guitarra. De ese me gusta una canción que se llama Mulbuyeso. Y finalmente, Corea en una palabra. Seguridad. Segunda vez que dicen esa palabra, ¿eh? Yo al final cuando voy a hacer un trámite terrible, digo, yo al final estoy con este país porque me siento segura. Es que es seguridad no solo como de robo, sino que de que nadie se mete tanto en tus asuntos. Entonces, por ejemplo, no hay muchos hombres que te digan como, hola, ¿qué ves? Claro, sí, y acá no, pues. Si voy a un café sola, dejo mis cosas y me voy al baño. Eso para mí es impagable. Sí, igual siempre atentos a los red flags, porque en todo el mundo va a haber una mala manzana que pudra el ambiente. Es menos la probabilidad aquí. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a la Ale por venir. Vimos la experiencia de cómo es estar estudiando coreano aquí y aplicar a la beca GKS. Espero que esto les sirva a ustedes para el futuro, para tomar en consideración si están pensando en hacer una de estas dos. No olviden suscribirse, darle like y comentar su parte favorita o algunas dudas, porque igual ella va a estar mirando ahí o yo. Totalmente. Así que ahí pueden escribir lo que necesiten en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, chao, chao.